Bien, muy buenas noches nuevamente para todos y todas. Agradecemos el compromiso y la asistencia tanto para los miembros activos del grupo de interés en cirugía plástica de la Universidad Nacional, Plástica nuevamente, y además esta pues es el ciclo de oncoplástica. Vamos a iniciar con lo que viene a ser el componente de sea de piel, listo, por lo que también le damos la bienvenida a quienes estén de los miembros activos del grupo de interés en dermatología de la Universidad Nacional de Colombia y aquellos asistentes que se hayan enterado pues de la convocatoria y de la charla. Bienvenidos y bienvenidas todos y pues esperamos puedan sacar gran información pues de este tema tan importante que compete pues tanto a médicos generales interesados en lo que viene a ser la cirugía plástica en los casos de reconstructiva, que pues más adelante a lo largo del ciclo vamos a ir hablando de eso. Y asimismo también para los interesados en dermatología, que esperamos pues se lleven muchas herramientas. El día de hoy la charla va a ser inicialmente de sea de piel, no melanoma, listo, la va a dar una interna de nuestra universidad. Melanie Alejandra Villamizar estará a cargo de la doctora Nelly, quien es dermatóloga de la Universidad Nacional de Colombia, por lo que de todas formas igual de antemano le agradecemos a la doctora por su participación y pues por la tutoría que le ha dado pues a quien va a dar la charla y pues por estar acompañándonos el día de hoy en la misma. Nuevamente para todos y todas bienvenidos y los dejo con la doctora Melanie. Bueno, primero que todo quiero confirmar que todo se está viendo bien y se escucha bien. Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí. Listo. Entonces, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Melanie Villamizar, soy interna. Voy a hacer la charla correspondiente a cáncer de piel no melanoma. Traté que esta charla fuera enfocada tanto a lo que debemos saber como todos, como médicos generales, también un poco del manejo quirúrgico y también como de las características semiológicas y la dermatología que debemos tener en cuenta. Entonces, pues como dijo nuestro compañero, agradecerle de antemano a la doctora Nelly y pues a todos ustedes por estar acá. Entonces, para iniciar con esta charla, quería hacer pues una introducción y un pequeño recordatorio de lo que son las células de la piel y de la epidermis, porque pues van a ser las principales encargadas del desarrollo pues de estas patologías. Entonces vamos a tener que tanto las células basales como los queratinocitos o las células escamosas son pues principalmente componentes de la epidermis. Las células basales van a estar en la unión dermoepidérmica, donde pues van a comportarse como células pluripotenciales y van a ir pues generando un proceso de regeneración celular donde van a ir migrando y pues diferenciándose cada vez más hacia los corneocitos. Y pues bueno, a medida que estas células migran y maduran, se van a transformar en queratinocitos, que son las células escamosas involucradas también en uno de los tumores que vamos a hablar, y todo esto pues hace parte de la barrera cutánea. ¿Por qué es importante hablar del cáncer no melanoma? Pues realmente es una patología bastante frecuente con estas cifras que nos brinda pues la Organización Mundial de la Salud. Vemos que si no discriminamos por sexo, tenemos un total de 1.234.000 casos al año, que casi que la mitad se los lleva a los norteamericanos. Adicionalmente, pues vemos cómo es la distribución de la epidemiología, cuáles son los países que presentan pues tasas de incidencia más altas. Acá quiero pues resaltar mucho que nosotros nos encontramos en uno de los países como con incidencia mediana, pero nuestros vecinos venezolanos, quienes pues ya presentan pues una tasa de migración importante y atendemos comúnmente en nuestros servicios de salud, tienen una de las tasas más altas en cáncer de piel no melanoma. Adicionalmente, esta es como la gráfica que representa la mortalidad. Entonces vemos que a pesar de que en Norteamérica es un país con una incidencia bastante alta, la mortalidad no es tan alta como por ejemplo Colombia, que pues presenta una de las más altas, así como pues nuestros países vecinos. Y ya con esa introducción, pues vamos a iniciar con el carcinoma vasocelular. Esta es un tumor epitelial que se origina a partir de las células de la membrana basal, que son pluripotenciales. Sus características principales es que es un tumor que tiene un crecimiento lento. Se dice que crece de 0.3 a 0.4 milímetros por mes,
pero algo que es muy importante es que tiene la capacidad de ser localmente invasivo. Y a pesar de que tiene un bajo potencial metastásico, siento que muchos de nosotros tendemos a infravalorarlo, y como vamos a ver pues a lo largo de la charla, es un tumor que puede tener altas cargas de morbilidad o incluso mortalidad y puede llegar a ser metastásico. De hecho, se habla de que cuando el tumor crece a más de 4 centímetros puede tener incluso hasta un 10% de potencial metastásico. Otra característica importante es que es un tumor que no se va a presentar en las mucosas como el siguiente tumor del que vamos a hablar, que es el escamo celular. Para recordar un poco de epidemiología, estos son datos colombianos, tenemos hoy día una incidencia de 124 por 100.000 personas al año. Vamos a ver que en 2007 la incidencia era de 41, así que prácticamente hemos triplicado esta presentación. Tiene pues realmente casi que ningún predominio por sexo, a veces hay estudios que favorecen como que se presenta más en las mujeres, otros en hombres, no están pues muy bien dilucidados. Y en cuanto a ubicaciones, la cara y el cuello han sido los que pues más se ven comprometidos hasta en un 87% de los casos, en especialmente pues la nariz, luego los párpados y las mejillas. Adicionalmente, el grupo etario más comprometido solía ser de los 70 a los 79 años. Esto en 2018, sin embargo, hemos visto en los últimos años que se ha presentado en pacientes mucho más jóvenes y pues realmente estamos presentando una nueva curva más o menos en el grupo de los 50 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer vasocelular? Pues los que tienen como más peso es tener un fototipo de 1 a 3, es decir, tener la piel clara, seguido por una historia familiar de cáncer de piel, más que por el componente genético. Habla mucho de que las personas suelen seguir los patrones comportamentales de sus padres, entonces posiblemente si una persona está acostumbrada a ir a la playa y quemarse, su hijo también lo va a hacer, o si una persona suele ser muy activa y hace ejercicios al aire libre, posiblemente su hijo también lo va a hacer, y eso es lo que confiere el riesgo. Antecedente de queratosis actínicas, que aunque lo ligamos mucho con el carcinoma escamocelular, pues nos habla también como exposición solar crónica y de daño de la piel, entonces pues también lo podemos tener como en cuenta en el carcinoma vasocelular. Vivir en área rural después de los 30 años, como mucha de nuestra población colombiana, practicar deporte al aire libre, conjuntivitis actínica, que es el mismo cuento que como las queratosis, y no usar sombrero pues durante la infancia. Algunos de estos pues acá se repiten y con ORs variables, pero pues vemos que lo que más nos pesa acá es la historia familiar de cáncer de piel, la residencia en área rural y así pues las actividades al aire libre. Nosotros somos un país que tiene exposición a radiación ultravioleta de forma importante, vemos que toda la zona andina pues va a presentar un índice UV elevado, entonces pues eso nos confiere ya de por sí un riesgo simplemente por habitar estas zonas. Adicionalmente, la exposición intermitente en la infancia no era hace unos años realmente muy común el uso de medidas físicas o incluso de protectores solares, entonces por eso es que nuestras poblaciones mayores están pues presentando estos cánceres cada vez más pronto en la edad. Adicionalmente también son factores de riesgo la radiación pues artificial, como son las púas o las cámaras de bronceo, la radioterapia y algunas exposiciones crónicas al arsénico, como en los casos de fuentes que tengan aguas contaminadas o algunos pesticidas. Otros factores de riesgos son las enfermedades genéticas, como son el xeroderma pigmentoso, el albinismo o el síndrome de Gorlin, que es el caso pues, de esta paciente que presentamos acá. Esta es una paciente que vimos en el Instituto Nacional de Cancerología, donde presentaba pues, este síndrome, que también se conoce como el síndrome del neovasocelular. Esta es una enfermedad pues, genética de herencia autosómica dominante y se va a caracterizar prácticamente por la presencia de múltiples carcinomas vasocelulares, en especial en edades tempranas. Esta paciente, pues acá vemos 6 marcados, pero al momento de la consulta sí también le veíamos el cuello, tenía aproximadamente 12 carcinomas vasocelulares simultáneos, y esto es porque presentan unas mutaciones en una vía genética que ya vamos a estudiar, pero en el gen PITCH o en el gen SUF. Entonces, bueno, para repasar un poquito la fisiopatología y por qué se nos forman estos tumores, tenemos esta vía, que es la vía Hedgecock. Esta vía prácticamente está inactivada y solamente permanece activa en lo que son
los folículos pilosos, la piel, las células madre. Entonces esto lo que nos permite es mantener la homeostasis tisular y pues la reparación celular. Entonces, en esta vía, el receptor PATCH1, que se va a localizar principalmente en los cilios primarios de las células, cuando no tiene ligando, pues va a inhibir la proteína SMUTen. Entonces, esta proteína actúa como un receptor transmembrana y pues va a traducir una señal. Cuando se une un ligando, el ligando Hedgehog a PATCH, va a desaparecer esa represión sobre SMUTen y esta proteína, pues asimismo, va a liberar la SUF. ¿Listo? Entonces va a promover la activación de los factores de transcripción GLI y pues va a inducir, por lo tanto, la transcripción de los genes implicados en la supervivencia celular y pues en la proliferación celular, en la mitosis. Entonces, pues acá se nos explica más o menos esta vía. Esto es supremamente importante porque más adelante hablaremos de un tipo de cáncer que se puede tratar como de forma medicamentosa y precisamente el medicamento va a actuar en esta vía, inhibiendo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de tumor presenta una clínica supremamente variable, entonces es importante conocer todas estas variantes para poder reconocerlo pues cuando nos enfrentemos a él. La variante clínica más común es el carcinoma vasocelular tipo nodular. Lo vamos a ver como pápulas o nódulos de superficie perlada brillante. Cuando pasamos una linterna o vemos al paciente, lo hacemos virar con la luz, vemos que esta piel nos va a brillar y adicionalmente puede tener pequeñas telangiectasias que son pues visibles incluso sin necesidad de ningún instrumento adicional. Ellos pueden presentar costras, pueden presentar ulceración central, el crecimiento pues que va a ser lento, pero pues es progresivo y va a ir destruyendo estructuras aledañas. El siguiente subtipo va a ser el superficial y se va a ver como un parche o una placa perlada nuevamente. Esa va a ser como una de las características principales en este tipo de cáncer, que puede ser muy delgada, puede ser eritematosa, puede ser parda, puede ser pigmentada, puede tener niveles variables de descamación y también puede verse como una zona un poco atrófica, delimitado por muchas pápulas translúcidas perladas. Otro tipo que tenemos es el morfeiforme, que se va a ver como una placa de esclerodermia, se puede ver amarillenta y este tipo es muy importante porque realmente no se aprecia muy bien dónde empiezan y dónde terminan sus bordes. Entonces este es un tipo de tumor que puede extenderse hasta 5 milímetros más allá de lo que estamos viendo clínicamente y pues esto es importante a la hora de que vayamos a realizar el tratamiento porque pues dependiendo del tamaño también va a depender el defecto que quede en un tiempo quirúrgico. Tenemos la variante cicatricial, que prácticamente es, a ver, como una cicatriz, que puede tener estas pequeñas pápulas también perladas en sus bordes. La parte de la lesión que es central va a ser blanca, atrófica, y en ocasiones puede estar recubierta de una costra que se traumatiza con facilidad y pues sangra, y esa puede ser una de las razones por las cuales el paciente se motive a consultar. Y tenemos la variante Ulcus-Robens, que es una variante que se caracteriza por ser agresiva, inicia desde el cuadro, inicia con una úlcera, y eso nos habla de que las células están proliferando rápidamente, por lo que hace necrosis como esa proliferación excesiva de células. Los bordes pueden ser indurados, perlados, y pueden tener pues telangiectasias discretas como esta que vemos en la zona. Tenemos el carcinoma vasocelular cerebrante, entonces pues este es un paciente que también tuvimos en el Instituto Nacional de Cancerología, que pues tenía este tumor principal, pero como podemos ver en las periferias, también tenía múltiples vasocelulares. Es un paciente que también tenía el síndrome del cual les hablé antes, el síndrome de Gorlin-Gons. Pues estos tumores se caracterizan por ser infiltrantes, destructivos, es el subtipo más agresivo y pues hago como un llamado que usualmente pensamos que el vaso celular suele ser como muy inocuo, pero pues podemos llegar a este tipo de casos también. Tenemos el fibroepitelioma de Pincus, que es como un tumor controversial, por así decirlo. Algunos lo encasillan como parte del carcinoma vasocelular, otros no realmente, pero se va a caracterizar por ser un nódulo eucrómico o levemente pues eritematoso de superficie lisa.
suele ser sésil o peduculado, puede estar ulcerado, y la localización más frecuente de este tipo de tumor va a ser la espalda baja. Y el pigmentado, pues realmente todas las lesiones que vimos previamente, tanto las placas como los nódulos, como el ulcus rodens, pueden estar pigmentados, y los colores que suelen, pues sí, como adoptar, van a ser el marrón, el azul o el negro. Y pues traigo algunas fotografías de pacientes porque generalmente las fotografías que sacamos de internet suelen verse muy claras, pero pues cuando nos encontramos con la clínica real, pues eso puede variar un poco. Aquí vemos pues una paciente de un fototipo más o menos 3, que presenta este nódulo que podemos ver que en comparación con el resto de la piel se ve perlado, el color es como pardo y con un centro un poquito más azul. Y acá no se aprecia bien, pero pues también presentaba telangiectasias. Este tumor tenía aproximadamente como 2 años de evolución, es decir, creció bastante rapidito. Este es otro caso de otro paciente. Él refería esta lesión hace aproximadamente 1 año, entonces vemos pues que tenía un crecimiento un poco más pausado, por así decirlo, y prácticamente vemos la placa eritematosa, y lo que nos llamó la atención fue realmente que era bastante brillante cuando le pasábamos luz por encima. Y este es otro caso. Teníamos una paciente que pues presentaba 3 vasos celulares, entonces es supremamente importante que el paciente que tiene uno hay que revisarlo muy bien porque es muy probable que tenga otro o que le puedan aparecer más. Y en este me llama la atención que miren, todos estos punticos que pusimos es la marcación, pero este punto central no lo es. Entonces tenía un pigmento bastante azulado en este tumorcito, y también en estos. Tenía puntos de pigmento pardos y azul grisáceos en la periferia. Los subtipos clínicos se van a asociar también al comportamiento que va a tener el tumor en la histopatología. Entonces, los tumores que vemos nodulares y los superficiales usualmente los vamos a asociar a patrones histopatológicos que no son tan agresivos, que pueden tener un crecimiento más pausado, en comparación a los que vemos como en placa cicatricial, ulcerantes y pues claramente los terebrantes, que van a estar asociados a patrones histológicos más agresivos. Y tenemos este subtipo o clasificación del vaso celular que se conoce como el carcinoma vasocelular localmente avanzado. Entonces se realizó un estudio que es el estudio ERIVANS, el cual pues agrupó como estos criterios para definir qué es y qué no es un carcinoma vasocelular localmente avanzado. Entonces tenían en cuenta el tamaño que fuera mayor a 10 milímetros, en especial si estaba cerca de estructuras funcionales importantes, por ejemplo en este caso el ojo. La extensión que tuviera invasión local, definida como invasión perineural o invasión a hueso o invasión a tejido adiposo, que estuviera localizado en una zona H, que significa de high risk, alto riesgo, que la cirugía pues tuviera una morbilidad esperada demasiado alta, que uno pues tuviera un defecto como no soportable o que no se considerara como correcto, y que la cirugía pues probablemente tuviera como una posibilidad alta de no ser curativa, es decir, que quedara residual del tumor. Contraindicaciones, que el paciente tuviera comorbilidades, no sé, a nivel cardiovascular, que complicaran el llevarlo a un tiempo quirúrgico, y tratamiento previo, que haya tenido 2 resecciones quirúrgicas o radioterapia antes, y que pues no haya mejorado con eso. Entonces, en este caso, vemos una paciente pues con un tumor bastante importante, yo creo que más de 10 o 12 centímetros incluso. Era pues una placa pues eritematosa, ulcerada, con áreas con costra, con pigmento como hacia el polo lateral derecho. Y a esta paciente le dieron un medicamento que se llama Vismodegib, que es un inhibidor de la vía Hitchcock, que ya les expliqué, y los resultados que ella tuvo con este medicamento fueron estos. Entonces vemos que también pues hay pacientes que realmente no se beneficiarían de un tratamiento quirúrgico, pero otro tipo de tratamientos que ya tenemos disponibles pues cambiarían pues de forma importante la morbilidad y la vida de estos pacientes.
Entonces, histología, pues la idea no es volvernos patólogos con estos, vamos a hacer como puntos muy claves. Lo que vamos a encontrar en la patología pues son nidos de células basaloides y estas son características que suelen encontrarse en las biopsias, que estén en empalizada periférica, que el estroma sea así mucinoso y que las células puedan tener núcleos hipercromáticos y que haya escaso citoplasma por el hecho de que están proliferando. Entonces, a la patología podemos presentar subtipo superficial. Este se va a caracterizar porque los nidos basaloides se van a ver pues en toda la superficie de la epidermis o comprometiendo pues levemente la dermis. Vemos que prácticamente pues la dermis está indeble, no hay como nidos de tumores que se vayan hacia profundidad. Tenemos el subtipo histológico nodular, donde vamos a ver prácticamente nódulos grandes de células basaloides que pueden tener como una fijación focal en la epidermis y pues acá vemos que los núcleos están hipercromáticos y que realmente es más núcleo que citoplasma cada célula. El micronodular, pues prácticamente vamos a ver que los cúmulos son más pequeñitos y pues ya vemos que es un tumor que tiende a irse más profundo hacia la hipodermis. El morfeiforme prácticamente se va a ver como si fuera cicatriz, vemos que casi que todo está infiltrado como por colágeno denso, todo el estroma, hay mucha mucina y en los casos de los carcinomas vasocelulares morfeiformes es bastante frecuente encontrar también infiltración perineural. Y tenemos el subtipo trabecular o infiltrativo, cuando lo encuentren realmente ambos son la misma cosa y prácticamente hace referencia como a estas espicas que se van hacia la profundidad, que son como bandas elongadas o cordones de nidos tumorales. Y pues es prácticamente lo que nosotros llamamos cuando le explicamos a los pacientes como las paticas del tumor que se van y que por eso pues hay que estudiar muy bien la biopsia para definir el manejo. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Pues una buena historia clínica, los pacientes llegan refiriendo que les salió una pepita o un granito o una costra que no les sana, que les sangra, que les puede picar. Adicionalmente, pues todos los subtipos clínicos que ya les mencioné, estudiar muy bien al examen físico y cuando tenemos una lesión sugestiva de carcinoma vasocelular, sí o sí debemos realizar una biopsia. Alguna recomendación pues para tomar la biopsia que puede ser importante es que en caso de ser posible estaría bien dejar un poco los bordes de la lesión para saber muy bien cómo dónde empieza y dónde termina el tumor. Si no es posible, si es una lesión muy pequeña y en la biopsia se va todo, pues está bien. Se recomienda pues tomarle fotografías para que si se va a llevar el paciente algún tiempo quirúrgico, los cirujanos puedan orientarse pues de dónde realmente hacer la marcación del tumor. Y para el tratamiento, pues tenemos primero que todo clasificar el tumor. Para clasificar el tumor debemos tener en cuenta tres cosas principalmente. La primera es la ubicación del tumor y para eso pues tenemos estas diferentes zonas. La zona H, que es la de alto riesgo, va a estar pues con el color rojo y vamos a ver que es prácticamente todo el rostro y las zonas periorificiales, como pues son los genitales, las plantas y las patas. Tenemos la zona M de mediano riesgo, que va a ser lo que es cuello, mejillas, porque están un poco más retiradas de las zonas pues funcionalmente importantes, la frente y la cara anterior de la pierna, esto principalmente porque acá no tenemos tantas estructuras y prácticamente después de la piel es que nos sigue la tibia, entonces por eso lo toman también como área de mediano riesgo. Y de bajo riesgo, pues es todo el resto del cuerpo. Entonces, cuando clasificamos un tumor vasocelular como bajo, mediano o alto riesgo, estamos hablando del riesgo de recidiva, no estamos hablando de un riesgo de mortalidad en el paciente y eso es importante explicarlo cuando estamos pues hablando con nuestros pacientes. Vamos a hablar de que un tumor es de bajo riesgo, sí, se encuentra en la zona de alto riesgo, pero es menor a 6 milímetros su tamaño y su patrón histológico es nodular o superficial. Bajo riesgo si está en zona M, mediano riesgo, pero miden menos de 10 milímetros y el patrón nuevamente es nodular o superficial. Y en la zona L, el tamaño permitido es hasta 20 milímetros. Vamos a hablar de mediano riesgo.
en los pacientes que presenten los tumores también de patrón nodular o superficial, pero que tengan un tamaño mayor a los cortes pues, que ya les mencioné. Y el tumor se convierte de alto riesgo cuando tiene alguno de estos tres patrones histológicos, el micronodular, el trabecular o el morfeiforme. Y esto es prácticamente por lo que les explicaba de las paticas, entre comillas, que tira el tumor pues, hacia la profundidad. Si estamos frente a un paciente con un carcinoma vasocelular de bajo riesgo, tenemos varios tratamientos de primera línea que podemos ofrecerles. Uno es el electrocuretaje, la criocirugía con nitrógeno líquido o la cirugía convencional con margen que debe ser pues, mínimo de 4 milímetros. La cirugía de Mohs, que pues vamos a tener una charla solo de ese tema, entonces no va a ahondar mucho, pero pues va a estar únicamente recomendada como primera línea en estos pacientes si el tumor está localizado muy cerca de una estructura funcional y eso nos puede perjudicar, uno, la funcionalidad del paciente o dos, que nos arriesgue tener un margen oncológico negativo. La segunda línea será radioterapia y la tercera línea interferón alfa, imiquimod, que es tratamiento tópico, o la terapia fotodinámica. Cuando estamos frente a un carcinoma vasocelular de mediano riesgo, tenemos que evaluar si la patología es nodular o si es superficial. Si el tumor es superficial, la primera línea puede ser electrodesecación o criocirugía. Pero si el patrón es nodular, lo mejor es realizar pues, una intervención quirúrgica con margen mayor a 4 milímetros, algunos autores dicen que 6 milímetros. Y pues las otras líneas de tratamiento, radioterapia, cirugía y también los tratamientos tópicos. Y cuando estamos frente a un tumor de alto riesgo, tenemos que ver si es primario, es decir, pues es la primera vez que aparece, es la primera vez que nos enfrentamos a él y no le hemos dado tratamiento, o si es un carcinoma vasocelular recurrente. Entonces, si es un primario, la primera línea puede ser una cirugía convencional con márgenes de 6 a 8 milímetros. Y si es un vasocelular recurrente, lo primero que deberíamos recomendar a estos pacientes es la cirugía micrográfica de Mohs. Ahora, para hablar del carcinoma escamocelular, también pues hacer como una salvedad, que lo podemos encontrar también como carcinoma epidermoide o carcinoma espinocelular, y pues todos hacen referencia a la misma patología. Entonces va a ser una neoplasia maligna derivada de los queratinocitos suprabasales de la epidermis, tiene un potencial metastásico importante y también un potencial invasor pues importante, no es despreciable. Hablamos de que es un carcinoma in situ cuando no ha sobrepasado la membrana basal y apenas la sobrepasa, pues ya se vuelve un carcinoma escamocelular invasor. La tasa de crecimiento suele ser mayor a 0.7 milímetros por mes y nuevamente hago la salvedad, muchas personas como que tienden también a subestimar este tipo de tumor pensando pues que no puede hacer metástasis, que no puede hacer invasión y realmente pues ya vamos a ver durante la charla que la realidad pues es supremamente diferente. En Colombia tenemos aproximadamente 41 casos por cada 100.000 personas año. Sí hay una predilección por el hombre, excepto cuando la localización son las piernas. Cuando se encuentra el tumor escamocelular en las piernas suele ser más frecuente en las mujeres. Y en las razas afro suele estar más frecuente en zonas fotocubiertas en comparación con fototipos más claros, que suele ser pues, asociado a exposición solar. Entonces, esta es una tablita donde vamos viendo cómo al pasar de los años realmente vamos teniendo cada vez una mayor incidencia de escamocelular. En general, de todos los tumores, esto pues claramente puede estar influenciado por el hecho de que los encontramos más, los reportamos más, pero también tiene que ver con pues todos los patrones de exposición que presenta nuestra población. Factores de riesgo para desarrollar carcinoma escamocelular, tenemos la exposición a radiación UV como el más importante, así como tener una piel clara, un fototipo claro, la presencia de queratosis actínicas, que ya vamos a hablar de qué es esa lesión, exposición a químicos como el arsénico, el fumar, tener cicatrices crónicas que pueden ser quemaduras
úlceras, cicatrices que hayan quedado de otras dermatosis como la hidradenitis supurativa, lupus eritematoso discoide, el líquen plano y otros tipos de líquen. Tener infección por VPH, la radiación ionizante, estar inmunosuprimido, ya sea medicamentosamente o pues por alguna condición como VIH-Sida. En la terapia con inhibidores de BRAF, que son medicamentos que utilizamos en diferentes patologías también oncológicas, y tener genodermatosis, como lo son el albinismo, etc. Y el xeroderma pigmentoso. El modelo de patogénesis hablan de que el carcinoma escamocelular es un tumor clásico y hablan de de que sea clásico porque es un tumor que va creando pues sus lesiones como en piel normal, son lesiones precursoras, y a medida de que se acumula la carga tumoral es que se va a ir presentando pues la patología, el tumor como tal. Entonces vamos a ver que pues acá tenemos la imagen o el esquema que haría referencia a una piel sana. Vamos a ver que a medida que se va exponiendo pues cada vez más al sol y a quemaduras, va a presentar mutaciones en el gen TP53. Estas mutaciones inicialmente pues pueden ser contenidas por todo el sistema inmune, y pues por todos los guardianes del genoma que presentamos. Sin embargo, si continuamos exponiéndonos al sol, puede presentar una segunda mutación, tercera, cuarta, quinta, y pues va a haber como una incontinencia en esa capacidad de controlar la proliferación genética. Hay mutaciones genéticas adicionales en otros genes, como el CDKN2, y esto prácticamente va a terminar en una proliferación de las células escamosas que van a traducirse como un carcinoma epidermoide in situ porque aún no ha pues, perpetuado la membrana basal. En el momento en que continuamos con la carga mutacional y la carga tumoral, pues eventualmente no se va a poder contener bajo la membrana basal, vamos a empezar a encontrar nidos tumorales ya en la dermis, y pues de ahí en adelante puede migrar tanto al ganglio linfático como al pulmón, que suele ser uno de los sitios pues, principales de metástasis en estos tumores. Entonces, este también pues es otra fórmula de ver el modelo. Entonces tenemos la piel normal, esta pues es la patología de una piel normal, donde vemos claramente pues la diferencia entre la epidermis, la dermis y los componentes pues de forma organizada. Cuando los pacientes presentan queratosis actínicas, ya vamos a ver queratinocitos atípicos, pero estos van a estar predominantemente en la epidermis. Cuando tenemos ya un carcinoma escamocelular, pues vamos a ver toda esa alteración a lo largo pues del espesor de la biopsia. Se van a ver como pápulas o nódulos que suelen ser eritematosos, y pues a medida que se vuelve y empieza a progresar hacia un tumor metastásico, pues asimismo va a empezar a presentar progresión la lesión clínica. Entonces tenemos diferentes lesiones precursoras para este tipo de cáncer. Las más conocidas, diría yo, son las queratosas actínicas, que prácticamente las veremos como máculas o incluso más bien placas, que suelen ser eritematosas, pueden ser pardas también, pueden ser bastante descamativas también. Y cuando las vemos a nivel microscópico, pues van a presentar elastosis solar, lo cual nos habla de pues, un daño solar crónico. Las queratosis actínicas son frecuentes en piel que se expone pues, de forma crónica al sol, en especial en pues, sujetos de raza caucásica, en edad avanzada. Generalmente aparece en la cara, en el cuero cabelludo sin pelo, en el dorso de las manos, en los antebrazos y en las piernas, en especial pues, en las mujeres que suelen usar falda. Otra lesión precursora es la eritoplaquia o la eritoplasia, que prácticamente lo vamos a ver como una placa dentro de la mucosa de color rojo. Suele verse con una textura aterciopelada y no causa dolor al paciente realmente. Tenemos también la leucoplasia, que también va a ser una placa en la mucosa
blanquecina, puede ser más o menos gruesa, pero no va a estar infiltrada y se va a asociar pues a los pacientes que tienen un tabaquismo importante. En casos más raros también puede asociarse con pacientes que presentan líquen plano como patología concomitante. Tenemos la quilitis actínica, que prácticamente son las queratosis actínicas de los labios, afecta de manera selectiva al berbellón del labio inferior principalmente porque pues este labio pues suele ser más grande y pues por consecuente va a recibir más radiación ultravioleta. Y entonces se va a manifestar borrando la línea blanca entre este y la piel del labio o entre este y la mucosa. Y la papulosis bowenoide, que van a verse como múltiples pápulas pigmentadas con aspecto de condilomas, suelen afectar la piel anogenital y perineal, asociarse al BPH y pues la encontramos en adultos jóvenes con comportamientos pues de riesgo como múltiples parejas sexuales. Ya cuando vamos a enfrentarnos frente al carcinoma escamocelular establecido, vamos a tener como primer subtipo la enfermedad de Bowen o el carcinoma escamocelular in situ. Este se va a ver pues como una placa eritematosa, los bordes no van a estar tan bien definidos, de crecimiento lento y progresivo. Los pacientes refieren que puede ser como sangrar o incluso pues asociarlo pues a bastante prurito a medida que el tumor va creciendo. Una vez pues se penetra la membrana basal, se vuelve un carcinoma escamocelular invasivo y prácticamente lo vamos a ver como una lesión ya indurada, infiltrada, puede tener una superficie verrucosa, duelen, sangran al menor traumatismo y tienen un olor bastante característico que es prácticamente como queratina putrefacta. Entonces pues así se presentan, son lesiones que al estar tan ulceradas también suelen presentar múltiples sobreinfecciones, tanto bacterianas como por otro tipo de parásitos. Este es otro subtipo, que es el queratoacantoma, es también un tumor controversial porque no se ha llegado como a un consenso, por así decirlo, sobre si hace parte del escamo celular o si hace parte como de otro tipo de lesión. Esto porque suele ser un nódulo que crece rápidamente. Luego de eso, pues se estabiliza y forma un cráter central de queratina, que es el tapón que estamos viendo acá, y posteriormente involuciona. Entonces, en ocasiones involuciona y resuelve él solo, y en otras ocasiones no involuciona y se vuelve un escamo celular. Entonces, por eso es que no hay como un consenso sobre esta lesión, pero pues la recomendación es igual siempre quitarlo y estudiarlo. Tenemos el subtipo verrucoso, que va a ser un tumor de crecimiento lento, exofítico, con apariencia coliflor y puede asociarse, pues, en especial pues, al virus de papiloma humano. En el tipo verrucoso hay diferentes subtipos. El primero va a ser la papilomatosis oral florida, que va a ser el carcinoma escamocelular verrucoso de la mucosa oral, y pues lo vamos a ver así como un tumor exofítico blanquecino que se presenta en las mucosas. Tenemos también el tumor Buschke-Lowenstein, que va a ser el carcinoma escamocelular verrucoso de la mucosa genital y perianal, y se van a ver como placas o tumores extensos, de apariencia un poco como untosa, cerebriforme, con sí, como grados variables de pigmentación. Tenemos el epitelioma cuniculatum, que se presenta en plantas, nuevamente tumor exofítico, de color pues base eritematosa, con colores amarillentos, blanquecinos y algunos pigmentados, costras, etc. Y cuando el escamo celular verrucoso se localiza en cualquier otra parte del cuerpo que no sea las tres previamente mencionadas, se subclasifica como tipo 4. Otro subtipo que tenemos son las úlceras de Marjolin y va a ser el escamo celular que se desarrolla sobre cicatrices. Por eso es que uno de los factores de riesgo para carcinoma escamocelular era pues precisamente tener cicatrices. Esto puede ocurrir con cicatrices de reciente aparición, así como cicatrices que pueden llevar hasta décadas, ha sido reportado, y empieza como con un nódulo o la induración en cierta parte de la cicatriz que progresa rápidamente hacia una úlcera. Y nuevamente, pues va a ser muy característico el olor a la queratina, pues como acumulada.
Este va a ser como el carcinoma escamocelular típico, que se presenta en áreas de exposición solar, cara, cuero cabelludo, el dorso de las manos. Suele aparecer a partir de queratosis actínicas y se puede ver como nódulos o placas queratóxicas de base eritematosa. Pueden ser eucrómicas, pueden ser un poco amarillentas, pueden formarse también úlceras o los cuernos cutáneos que conocemos. Y pues es necesario resecar las lesiones cuando las encontramos así, pues desde la base. Y tenemos el carcinoma escamocelular del labio, que pues evoluciona a partir de la quilitis actínica y va a tener un predominio por el labio inferior, por lo que ya les expliqué previamente. Entonces, pues acá tenemos fotografía de paciente real. Este paciente refería un año de evolución de esta lesión, entonces pues ahí podemos comparar como el crecimiento del vaso celular con el escamo celular. Vemos como la importante infiltración, que ya tenía compromiso de la mucosa, la ulceración, y pues como los restos de queratina que se presentaban en la superficie, la base bastante eritematosa que también pues, puede tener telangiectasias asociadas. Y este es un caso de una paciente ya mayor, estaba en la 8ª década de la vida. Ella inicialmente fue manejada por un carcinoma escamocelular invasivo en el dorso de la mano y nos llegó a control después de que le habían colocado el injerto. El injerto se lo habían colocado hace 15 días y esta fue el crecimiento que tuvo la lesión, se comió pues por completo el injerto y adicionalmente pues ya presentaba compromiso en lo que eran los ganglios pues regionales de la extremidad. A la histología, bueno, cuando presentamos el carcinoma in situ, vamos a ver que hay atipia en los queratinocitos de la epidermis, puede tener o no también compromisos de los anexos cutáneos, como son los folículos pilosos, la hiperkeratosis, que es pues la cantidad excesiva de queratina en la superficie de la epidermis, puede ser mínima o puede ser exuberante, dependiendo del tumor. Puede ser mínima en una enfermedad de Bowen y puede ser exuberante en un cuerno cutáneo, por ejemplo. Los queratinocitos pues van a verse hipercrómicos, puede verse mitosis, etcétera. Y acá supremamente importante, forma lo que se conoce como el signo del delineador, es prácticamente que se sigue notando pues de forma marcada la diferencia entre epidermis y dermis, porque pues aún continúa siendo in situ. Ya cuando pues se vuelve un carcinoma escamocelular invasor, pues va a haber compromiso en la dermis por células epiteliales. Esto se puede manifestar como cordones infiltrantes o sábanas de células o también células solitarias. También se pueden presentar como nódulos circunscritos, por ejemplo este por acá. Y es importante que el patólogo cuando vea esto también nos va a como a diferenciar o a clasificar más bien el grado de diferenciación que presenta cada paciente. Entonces, en un tumor invasor, pero que esté bien diferenciado, aún pues el epitelio muestra queratinización, hay pues pleomorfismo nuclear, pero puede ser mínimo, y pues realmente si vemos la biopsia podemos como que aún intuir que estamos frente pues a una biopsia de piel, por así decirlo. En moderadamente diferenciado, pues ya va a ser un poquito más obvio el pleomorfismo nuclear, pero igual sigue siendo como aparente que hay una naturaleza como escamosa en estas células. Y ya cuando está pobremente diferenciado, pues el pleomorfismo nuclear va a ser bastante importante y realmente la queratinización de las células pues ya no es obvia, realmente pues solamente ante ojos entrenados se podría ver. El diagnóstico, misma historia clínica, examen físico y estudio histopatológico. Para recomendaciones de la biopsia para escamo celular, tratar de tomar una biopsia incisional que ocupe todo el espesor del tumor, es decir, que vaya hasta lo más profundo, en especial si tenemos sospecha de que es un tumor que pueda tener algún tipo de invasión perineural. Eso lo sospechamos pues prácticamente si, con el grado de induración, con el tiempo de evolución de la lesión, etc.
Si vamos a hacer una biopsia con punch o con sacabocado, pues ideal tomarla del centro de la lesión para que los márgenes del tumor no presenten modificaciones y lo que les explicaba, como que el cirujano a la hora del tiempo quirúrgico pues sepa dónde empieza y dónde termina la lesión. Y se habla de que si es pues la sospecha de que sea una enfermedad de Bowen, un carcinoma escamocelular in situ, la biopsia se podría realizar por afeitado. Para clasificar estos tumores y pues posteriormente definir el tratamiento, nos podemos apoyar de dos clasificaciones. Esta es la clasificación de Jambusaria Palahani, que fue creada en el Colegio de Mujeres de Brigham, y ella tenía en cuenta prácticamente estos 4 factores de riesgo de son prácticamente factores de riesgo que reportan en la histopatología. Entonces, tener pobre diferenciación histológica, que la lesión fuera mayor o igual de 2 centímetros, que tuviera invasión perineural o que tuviera invasión más allá del tejido celular subcutáneo. Clasificaba como un tumor T1 a aquel que no tenía factores de riesgo, como podría ser, por ejemplo, una enfermedad de Bowen, T2A cuando solo tenía un factor de riesgo, T2B cuando había 2 o 3 más factores de riesgo. Esto es supremamente importante porque la siguiente clasificación que vamos a ver, que es prácticamente con el NSCN, no tiene en cuenta esta diferenciación de T2A y T2B, y ella realizó un estudio donde pues había una marcada como diferencia en la mortalidad y por eso los dividió. Y T3 es ya pues tener los 4 factores de riesgo. Entonces, ya con la clasificación de la JCC8 o el NSCN, que conocemos pues de casi todos los tumores, vamos a tener un T0 cuando no hay evidencia del tumor, T1, T in situ cuando tenemos una enfermedad de Bowen, T1 si el tumor mide menos de 2 centímetros, T2 si mide entre 2 y 4, T3 si mide más de 4 o si mide menos pero va más allá del tejido celular, T4 si ya invade hueso cortical, y este T4A y T4B son para tumores que se encuentran en localizaciones especiales, entonces que presenten invasión importante del hueso o de la médula ósea, y T4B si ya comprometen la base del cráneo o pues de los agujeros de la base del cráneo. Pues en esto no voy a abordar, pues en la tabla establece cómo se estratifican las Ns, a lo mismo que con las M's, recordar pues que hay una N tanto clínica como una N patológica, ya cuando se ha realizado pues biopsia por ganglio centinela, y en la estadificación vamos a tener esto. Prácticamente que a los cirujanos plásticos y pues a los dermatólogos les va a tocar esta partecita T1, T2, porque ya después y eso, T2A, porque ya después pues toca hacer ganglio centinela, entonces generalmente los tratan cirujanos, por ejemplo, de cabeza y cuello, que pueden hacer ambos procedimientos en un mismo tiempo quirúrgico. Entonces, estadio 1 cuando es un T1 y estadio 2 cuando es un T2, bastante pues práctica la clasificación. Y el tratamiento va a depender si es un carcinoma escamocelular de riesgo bajo, de riesgo moderado o de riesgo alto. Si estamos frente a un riesgo bajo, que va a ser prácticamente el carcinoma in situ o Bowen y el T1, pues la primera línea en in situ va a ser criocirugía, electrodesecación o curetaje. Tenemos también terapias tópicas debido a que va a ser un tumor que se encuentra superficial en la piel. Recordemos que no ha atravesado la membrana basal. Y hay otro tipo de terapias que es la terapia fotodinámica. Como segunda línea, cirugía micrográfica de Mohs. Tercera línea, radioterapia, pues cuando tenemos pacientes con contraindicaciones quirúrgicas o de los otros procedimientos. Cuando tenemos un T1, la primera línea siempre va a ser pues la cirugía con un margen convencional mínimo de 4 milímetros. Segunda línea, cirugía micrográfica de Mohs, y tercera línea, ya la radioterapia. Ya cuando pasamos a un escamocelular de moderado riesgo, pero que sigue siendo T2A, vamos a hacer la cirugía convencional, pero el margen mínimo ahora va a ser de 6 milímetros. Podríamos realizar como segunda línea la cirugía micrográfica de Mohs, y supremamente importante que dependiendo del riesgo, el contexto clínico,
y pues la personalización de cada caso. Se puede hacer también valoración de ganglios regionales con ganglio centinela. La radioterapia va a ser la opción para los pacientes que no son candidatos quirúrgicos o en caso de que realicemos la cirugía convencional y el reporte pues nos llegue con bordes comprometidos. En T2B ya la primera línea se vuelve la cirugía micrográfica de Mohs. Eso pues lo vamos a hablar en unas charlas más adelante de por qué pues acá cambia pues como la primera línea de manejo. La cirugía convencional con márgenes amplios se habla de más de 8 milímetros y la valoración clínica imagenológica ya con ecografía TAC o resonancia magnética de los ganglios regionales es mandatoria para estos pacientes, ya que van a tener como un riesgo aumentado en metástasis. Entonces, esto era lo que les comentaba con la clasificación de Jambusaria Palahani, que al hacer esa diferenciación entre T2A y T2B era principalmente porque estos pacientes se nos morían más de metástasis. T3 y T4 no lo manejamos principalmente con cirugía convencional, márgenes amplios, es decir, más de 8 milímetros, o cirugía micrográfica de Mohs. Y bueno, este es como una pequeña imagen como motivadora para lo que nos espera por el resto del ciclo de cáncer de piel. Entonces, pues tenemos una paciente que tenía un tumor, la biopsia nos había marcado un tumor vasocelular, vemos la ubicación pues en una zona fotoexpuesta. Esta paciente pues le tuvimos que retirar parte de su pelito para aprovechar pues bien visualizar la lesión. Hicimos la marcación de los márgenes quirúrgicos, así se veía el defecto, pues inicialmente se retiró la lesión. Este pues es el diseño del colgajo y finalmente pues este fue la cicatriz que le quedará a la paciente, que pues vamos a ver que la mayoría va a estar cubierta por el pelo de ella. Entonces pues eso es prácticamente lo que les traía preparado para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta pues quedó pendiente. Y creo que nuestras compañeras también de ERMIC tienen una actividad que pues ya les van a explicar con una dinámica bastante chévere para que participen y pues consolidemos como tal todo lo que se habló en la charla. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a Melanie, estuvo excelente la charla, aprendimos mucho. Desde el Grupo de Interés en Dermatología de la Universidad Nacional, pues hoy estamos muy felices realmente de acompañarlos hoy y agradecemos a Plasticare por permitirnos pues compartir estos espacios académicos. Hemos decidido para digamos como para hacer más dinámica esta sesión, participar con un Kahoot. Por parte de Dermic, vamos como a obsequiarle, pues darle un obsequio a la persona que saque el mayor puntaje. Entonces los invitamos a inscribirse con el código que aparece en pantalla y también los invitamos a seguirnos en Instagram como UNDermic, el grupo de interés en dermatología. Entonces vamos a esperar un par de minutos. Las preguntas realmente tienen un tiempo de 10 segundos, entonces son 8 preguntas y el tiempo es bastante rápido.
No sé si podríamos hacer socialización de la pregunta, Melanie. Bueno, entonces, el carcinoma vasocelular, recordemos que tiene un crecimiento que se puede caracterizar, pues clasificar como lento, de 0,3 a 0,4 centímetros por mes. Sí es localmente invasivo porque destruye los tejidos aledaños y pues tiene la característica especial de que no se presentan las mucosas, cosa que sí puede pasar en el escamo celular. El potencial metastásico realmente es muy bajo, pero recordemos que cuando el tumor pues crece de tamaño sí podría tener pues un potencial realmente pues no tan significativo como otros tumores, pero pues es por eso que esa era la opción no correcta. Listo, continuamos. Me encanta. Bueno, entonces, a pesar de que las queratosis actínicas son una lesión precursora de carcinoma escamocelular, tenerlas es un factor de riesgo para carcinoma vasocelular porque nos habla de exposición crónica al sol, que pues es fundamental en la patogénesis de ambos tumores. Entonces, por eso tener queratosis actínicas también nos confiere riesgo para tener tumores vasocelulares. Me encanta. Entonces, bueno, entonces de las opciones, los patrones histológicos son el nodular y el trabecular, cicatricial y ulcerativo son patrones clínicos, entonces por ahí se descartarían esas dos opciones. El patrón trabecular es un patrón histológico de alto riesgo, por lo que les explicaba que suele irse más hacia profundidad. En cambio, el nodular, como mostraba ahí la foto de la pregunta, suele estar como mucho más compacto, por así decirlo, por lo cual es más probable que en un tiempo quirúrgico se retire todo, y es por eso que no es un patrón de alto riesgo, sino de bajo riesgo. Listo, entonces el carcinoma escamocelular hace metástasis desde la clasificación T2B, el riesgo es bastante elevado. Recuerden, pues la paciente que les comenté es un tumor bastante agresivo, siento que ese era uno de los mensajes principales que quería dejar de la charla. Siento que cuando se habla de cáncer de piel, todo el mundo es como, bueno, melanoma es el que mata y escamocelular, vasocelular son inofensivos y pues realmente no. Tiene potencial metastásico e invasor el carcinoma escamocelular y por eso es que esa respuesta es falsa. Listo, entonces las lesiones precursoras de carcinoma escamocelular, como para hacer un leve repaso, son las queratosis actínicas, las quilitis actínicas, que son como las queratosis actínicas que se presentan en los labios, las papulosis bovenoide en los genitales, recuerden, la leucoplasia y la eritoplasia. Las telangiectasias son realmente lesiones dermatológicas que se pueden asociar tanto a patologías benignas como malignas.
pero no es precursora de carcinoma escamocelular. Súper. Entonces, la enfermedad de Bowen, recuerden que es el carcinoma escamocelular in situ, es decir, que está confinado a la epidermis. Por tanto, pues va a tener una baja posibilidad de invasión maligna. Suele afectar pues a poblaciones, grupos etarios pues más mayores y tiene crecimiento lento en comparación a cuando ya se vuelve pues invasor, que la proliferación pues celular atípica empieza pues a avanzar un poquito más rápido y a comprometer más a profundidad y pues a ganglios y a otros órganos. Listo, súper. Entonces, recordemos que la radiación UV es pues factor desencadenante de ambos tipos de tumores, pues juega un papel importante en la fisiopatología de ambos, por lo que protegernos de ella pues nos va a conferir prevención contra estos tipos de cáncer de piel. También es muy importante explicar a los pacientes que el uso de barreras físicas pues suele tener como un mejor beneficio. Tenemos que tener en cuenta pues también las poblaciones con las cuales convivimos y hay pacientes que les podemos decir que no sé, que compren X o Y protector solar y se van a acabar el mercado en eso y van a dejar de comer solamente porque eso fue lo que mandó el doctor y pues realmente los podemos proteger de otras formas un poco más convencionales. En especial cuando estamos frente a población vendedora ambulante que realmente presentan con alta frecuencia pues este tipo de cánceres de piel, que tengan pues la sombrilla que ponen en sus puntos, que traten pues de cuidarse del sol en las horas pues que ahí muestra el Kahoot de 9 a 4 p.m., etcétera. Y pues también algo que se podría añadir en cuanto a escamos celulares, pues tener también medidas de prevención contra pues la infección contra VPH, que puede ser también desencadenante de las lesiones. Agradecemos a Melanie por, digamos, guiarnos en las respuestas y felicitamos a Lina que sacó el puntaje más alto. Lina, ¿podrías por favor escribirnos por Instagram o dejarnos un mensajito acá en el chat para contactarnos contigo? Y los invitamos una vez más a que nos sigan por favor en Instagram a UNEdermic.